Uruguay queda eliminada del Mundial por segunda vez consecutiva. Análisis de Uruguay-España. Vamos a darle. ¿Qué onda, gente de YouTube? Y bienvenidos a un nuevo video, un nuevo análisis para mi canal. En este caso, el análisis del partido de Uruguay-España que se jugó ayer. Técnicamente, antes de empezar, siempre decir que dejen su like, que se suscriban, se los agradecería un montón. Pero bueno, ayer se enfrentaron estos dos equipos, cuál salió victorioso España y cuál dejó a Uruguay fuera de la Copa del Mundo. Sabremos que en 2022 también Uruguay quedó fuera, si no ando mal, de la fase de grupos, creo yo, si no me acuerdo, y hoy también volvió a repetir eso. Hoy Uruguay quedó fuera con un gol de Baena y no sé si toda la tiene Muslera, porque hablaremos del error de Muslera un poco más cuando entre en el análisis, pero siento que hay mucha culpa de Muslera en esta derrota, porque es verdad que España no hizo mucho y más. Si nos vamos a las estadísticas, España solo disparó una vez al arco. Y en esa vez que disparó al arco fue el error de Muslera. Y Uruguay solo disparó una vez al arco. La verdad es que hoy fue una España que, si soy sincero, jugó al 30%. Y aún así Uruguay no le hizo mucho y más, tampoco España, pero la verdad es que fue un partido muy trabado, fue un partido donde Uruguay pegó y donde España intentó jugar, y un partido donde los errores condenaron todo Uruguay, literalmente. Fue un partido donde la verdad no hubieron puntos altos por parte del equipo de Luis de la Fuente, pero al final de cuentas la victoria cuenta, no importa cómo, y Uruguay pasa como primera del grupo. Para que puedan entender un poco más la tabla, ¿no? Cómo quedó la tabla. España todavía no tiene rival, pero quedó como primera del grupo. Cabo Verde quedó como segunda del grupo con 3 puntos, y eso es una locura, y ya está confirmado que su rival es Argentina. Y Uruguay con 2 puntos, para mí es imposible que salga como mejor tercera. Uruguay oficialmente quedó fuera de la Copa del Mundo. Creo que con cualquier tipo de matemáticas que hagan con los partidos que quedan, es imposible que Uruguay se meta en los 8 mejores terceros. Entonces, la verdad es que Uruguay hoy hizo un papelón, porque no es esta derrota la que lo deja fuera de la Copa del Mundo. Yo creo que todos estamos de acuerdo que al no poderle ganar ya a Arabia Saudí y empatar con Cabo Verde, te deja mal tirado, si somos sinceros, porque contra Arabia Saudí tal vez dices, el segundo tiempo lo mereció ganar, y sí, pero terminó empatando. Y contra Cabo Verde, por literalmente Uruguay de muy verde, terminó concediendo 2 goles que tú dices, mamita, o sea, no puedes ir al Mundial con esos 2 goles que te hizo Cabo Verde. Por mucho que Cabo Verde lo buscó, que lo mereció, lo podemos debatir, pero los 2 goles de Cabo Verde hay mucha culpa de Uruguay, vamos a ser sinceros. Entonces, la verdad es que fue un partido que yo vi, fue un partido que tampoco fue mucho más entretenido, pero fue un partido donde creo que, si hablamos en general, creo que España fue un poco más que Uruguay. La verdad es que sí, creo que tuvo más aproximaciones España que Uruguay, si te soy sincero, pero la verdad es que no mucho más. ¿Qué quieres que te diga después de esto? O sea, Uruguay queda fuera de la Copa del Mundo, la verdad, con papelones. Uruguay creo que va a tener una reconstrucción en general. Yo creo que Marcelo Bielsa se va a ir. eh, y veremos qué va a pasar con Uruguay acá hasta la Copa América, que se juega en el 2028, si no ando mal. Entonces, vamos un poco con el análisis en general. Bueno, se me olvidó decir, yo creo que lo más también llamativo del partido fue que salió Valverde, literalmente Valverde, el capitán, sale al minuto 56, o si no ando mal, sí, sale al minuto 56 Valverde. Entonces, yo creo que eso es hasta cierto punto lo más llamativo de lo que pasó con Uruguay, de cómo salió Valverde, porque sale enojado, salió tapándose la boca. También creo que la salida de Ugarte por lesión, ¿sabes? La verdad es que Uruguay tuvo también niveles bajos en algunos jugadores, y la verdad no te puedo decir mucho más. O sea, Uruguay no hizo mucho para merecer el partido. España tampoco hizo tanto, pero el error de Muslera por parte de Uruguay los condenó tanto.
También decir que Muslera salió de cambio en el entretiempo. Al parecer, cuando todo el mundo se estaba preguntando por qué, si Bielsa lo había sacado, al parecer, por lo que se dice, la verdad no lo he confirmado 100%, pero se dice que Muslera salió porque él lo pidió. O sea, él pidió salir en el entretiempo, terminó entrando en su lugar, si no ando mal, Sergio Rochet, portero creo que del Inter, llámame loco. Entonces, ¿sabes? ¿Qué más te puedo decir? Vamos un poco más con el análisis en general. ¿Qué fueron los primeros 45 minutos del partido? Creo que fueron un poco de España. Yo creo que en los primeros 45 minutos del partido hubieron fácilmente 3 jugadas claras de Uruguay que creo que fueron las que tuvo en general en los 90 minutos. ¿Por qué? Porque tuvo una entre los primeros 10 minutos del partido a través de un error de salida de España que la recuperan, que se la pasan creo que a Darwin. En vez de voltearse, de hacer un control orientado y de definir, se la pasa a Valverde y terminan perdiendo la pelota literalmente entrando al área chica de España. No sé si se acuerdan de esa jugada. Luego hubo otra de Uruguay que viene todo desde una jugada de Valverde, un centro que literalmente pasa y nadie llega a puntear. Luego creo que hubo otra de Uruguay que no me acuerdo muy bien, pero la verdad es que los primeros 45 minutos tuvo la tenencia España de la pelota, aunque no llegó mucho. Y si hablamos de quién tuvo más jugadas claras en general en el primer tiempo, yo te digo Uruguay que España, literal. O sea, Uruguay tuvo más jugadas claras que España en el primer tiempo, aunque España tuvo más la posición o la tenencia del balón. Pero es verdad que aún así también España generaba peligro, tenía aproximaciones. Yo creo que uno de los duelos llamativos fue Lamine Yamal-Sanabria, que la verdad Sanabria, si somos sinceros, no fue destrozado, no estuvo washed. Lamine Yamal no jugó un gran partido, entonces Sanabria no lo sufrió tanto, aunque a veces le hacían la doble marca. Es verdad que hubo duelos que ganó Sanabria. Entonces, hoy la verdad, Uruguay por la zona Lamine no sufrió mucho, entonces ya con eso le quitas un poco de poderío en el ataque a España. Pero es verdad que en general en el primer tiempo tuvo la tenencia de la pelota España, tenía aproximaciones y Uruguay jugaba un poco más el contraataque. Es verdad que a veces Uruguay se hacía una línea de 6 con 3 mediocampistas y un delantero presionando, eso era una locura. Pero aún así, Uruguay en el primer tiempo fácilmente tuvo esas 2 jugadas clarísimas. Una que literalmente era para que Darwin controle y defina, pero se la pasó a Valverde y Valverde le quedó larga la pelota. Hubo otra justamente de un centro de Valverde rasante que pasa ahí entre todos los pies y nadie llega a empujarla. Creo que hasta Darwin quiere hacer un taco y en vez de era mejor patearle y que pasara lo que tuviera que pasar a meter un taco, la verdad. Eh, y no mucho más por parte de Uruguay en el primer tiempo, fue eso y nada más. Y obviamente siempre Uruguay peleando o intentando tenerlas divididas. Yo creo que en el primer tiempo también hubo mucha patada de Uruguay. Recuerdo algunas que tú dices, mamita, pero en general fue eso, una tenencia de la pelota por parte de España con aproximaciones sin ser claras y un Uruguay que salía del contraataque o que presionaba alto. O sea, o era cuando España tenía la posición y salía de su arco, era defender, colocarse en una línea baja, encerrarse y quitar y salir a la contra. Y si España salía, era Uruguay adelantaba todas las líneas y presionaba arriba. Así jugaba Uruguay. O sea, iba a jugar a la contra o iba a presionar arriba para recuperar. Y le funcionó. Yo creo que lo más peligroso de Uruguay justamente fueron esas 2 jugadas. Una fue a través de la presión y otra fue a través del contraataque conducida por Valverde. Entonces, eso fue el primer tiempo de Uruguay y un primer tiempo de España donde no tuvo tantas aproximaciones que fueran peligrosas o que complicaran a Muslera hasta que al 42 y ya casi cuando se acababa el primer tiempo, un gol de Baena, un disparo de Baena flojísimo, un disparo de Baena sin mucha complicación, pero un Muslera que, amigo, se la come toda. O sea, con todo respeto, Uruguay, Muslera se la come toda. No hay error o excusa para lo que hizo Muslera. No sé qué mano tenía, si de espagueti, porque literalmente le toca la mano, los deditos parecían de plastilina, que se le va y se le termina metiendo al arco. Y al 42, España metió el primer gol con el primer tiro al arco por parte de España.
no me acuerdo cuál fue el de Uruguay, pero por parte de España era la primera vez que disparaba al arco en 42 minutos. O sea, fue un partido pésimo de España y aún así, por errores o error de Muslera, terminó metiendo el gol Alex Baena. Luego de ahí, la verdad, no sucedió mucho más y termina el primer tiempo. Fue un primer tiempo donde Uruguay tuvo jugadas más claras que España, donde España tuvo más aproximaciones que Uruguay, pero donde a través de un error crítico por parte del arquero uruguayo de Muslera terminó dándole la victoria parcial a España. Luego salen todos los jugadores en el segundo tiempo y lo llamativo es que Muslera terminó saliendo y entró Sergio Rochet, portero del Inter, como mencioné. La verdad es que nadie sabía y por lo que, como dije, mencioné hace rato, que no sé si es oficial, al parecer fue el mismo Muslera quien pidió salir en el entretiempo. Entonces, la verdad, un Muslera que no fue un mundial excelente. En el primer gol mucha gente le echa la culpa por el rebote que deja para el jugador saudí. En el segundo o en el segundo partido, el primer gol en la barrera, yo creo que hay más de los jugadores que del arquero, pero luego el segundo gol cuando sale Muslera y no sé qué quiere hacer y deja todo el arco vacío, ahí sí hay Muslera de verde. Entonces, la verdad es que hubieron varios errores, aunque sea un error hubo en cada partido de Uruguay de Muslera y lo pagó caro Uruguay. Entonces, la verdad es que más no te puedo decir. Y un segundo tiempo donde en general, tal vez si quieres decirlo, Uruguay tuvo más la posición. Eso sorprende. Si te soy sincero, creo que Uruguay tuvo un poco más la pelota. Fue un poco más Uruguay en el segundo tiempo que España. Pero no generó peligro. Porque como te lo dije, España generó más peligro cuando presionaba, no, Uruguay generó más peligro cuando presionaba a España o la salida de contra que cuando Uruguay empezó a tener la pelota, porque España empezó a jugar más de contra, literalmente. Entonces, eso a Uruguay no le facilitaba, no era una solución porque no generaba nada, literal. Y al minuto, como dije, 56 sale Valverde, eso fue llamativo, sale tu capitán y entra Viñas, entra el 9, que no sé por qué Viñas no jugó, si te soy sincero, Viñas en el primer partido contra, bueno, no sé si contra Arabia o contra el Congo, ya no me acuerdo bien, fue uno de los mejores y otra vez estuvo Núñez, la verdad no lo sé. Y no mucho más. La verdad es que el segundo tiempo fue nada más y nada menos, con aproximaciones de Uruguay, con llegadas más claras por parte de España de contraataque. Hubo una de Lamine Yamal que la pasa a Dani Olmo y no sé qué hace Dani Olmo, que la patea como si estuviera acabado. O sea, la patea medio picándole. O sea, no sé qué mierda quiso hacer Olmo, pero definió tan mal porque era el segundo gol de España. Hubo otras de Dani Olmo. La verdad es que Olmo entró bien y hubieron algunos jugadores que voy a mencionar más que nada en el uno por uno como estuvieron, pero la verdad es que el segundo tiempo fue más que eso, un Uruguay donde una España creo que jugó un poco más el contraataque, un Uruguay donde tuvo más la pelota, pero a través de la tenencia Uruguay no podía hacer peligro, porque no es un equipo que se diseñó para eso, no es un equipo con esas características, con ese tipo de jugadores. Y una España que en contra te mata también, o sea, tiene jugadores que te pueden hacer la diferencia en ese tipo de aspecto. Y la verdad en general no sufrió tanto, no recuerdo atajadas de Unai Simón que tú digas, wow. Y entonces eso fue en sí el partido, no mucho más y no mucho menos. Lo único llamativo fueron los últimos minutos del partido porque fue más un Uruguay desesperada, un Uruguay buscando el gol de la victoria o que algo le pasara. Y termina saliendo Canovio al 94 con una roja, con una expulsión, con una llegada, pero criminal a Cubarsí, que la verdad la roja, y sí, la verdad, o sea, puede ser amarilla con un límite, la verdad es que sí le pueden sacar amarilla, pero es verdad que la llegada es muy fuerte. Luego creo que lo más polémico fue un penal a Uruguay, casi literalmente a lo último del partido, que para mí no es penal porque creo que el jugador uruguayo pone la pierna para que Dani Olmo no llegue a la pelota, creo que se puede ver de esa manera. Y obviamente Dani Olmo que quería llegar a la pelota y creo que incluso lo pisa el jugador uruguayo a Dani Olmo, llámame loco, pero creo que no era penal, no era penal, pero no me acuerdo muy bien, la verdad si soy sincero no me acuerdo muy bien porque pasaron la jugada tan rápido y no pasaron bien la repetición que no lo puedo analizar bien, pero creo que no era penal. Llámame loco, no era penal porque el jugador uruguayo con picardía pone el pie para que Dani Olmo le dé, pero creo que lo termina pisando a Olmo y no mucho más.
Entonces vamos un poco al análisis del uno por uno y luego terminamos con este videazo de videoso. Por parte de Uruguay en el arco Muslera, terrible, no te puedo decir y mucho más. Creo que todo es de Muslera, la eliminación o de Uruguay. No digo que es culpa de Muslera, bueno, tuvo errores en todos los partidos, entonces tampoco lo puedo negar. Pero la verdad es que Uruguay, al no ganarle a Arabia o a Cabo Verde, también ahí tiene Sanabria, Olivera, Cáceres y Varela en la línea de 4. Ugarte, que salió de lesión, Bentancur, que estuvo bien, creo que Bentancur hoy fue uno de los mejores, Maxi Aranjo, que hoy nos apareció, la verdad estaba apareciendo en los últimos partidos, Valverde, que estuvo ahí nada más, Canovio, que creo que fue el que más presionó y el que más pegó, y no mucho más, y Núñez, que la verdad no fue un partido, no sé cómo Darwin se quedó los 90 minutos, o sea, fue un partido pésimo de Darwin. Por parte de los chicos de España, de los Luis de la Fuente, en el arco Simón, ni bañar se va a tener, la verdad no recuerdo mal. Llorente, que jugó bien. Cubarsí, Laporte, que jugaron bien. Cucurella, que también no sufrieron en general. Merino, que creo que fue de los más flojos y de los más desconectados del partido. Rodri, que estuvo ahí. Pedri, que también fue un partido flojo de Pedri. Lamine Yamal fue un partido flojo de Lamine. Oyarzábal, la verdad es que estuvo ahí no mucho más, fue un partido flojo. Y Baena, que creo que entre los dos de ataque fue el que más insistencia, el que más gambeteaba, el que más llegaba o el que más presencia tenía, si soy sincero. Por parte de Uruguay entró Nicolás de la Cruz, que entró bien, Rochet, Viñas y Brian Rodríguez. Yo no sé por qué Brian no entra o no es titular. Para mí es un jugador que lo ha demostrado en los últimos dos partidos que puede ser un jugador que te haga un mano a mano. La verdad no sé por qué no entra. Olmo, que entró bien Dani Olmo, Fabián Ruiz, que entró bien, Jeremy Pino, Ferran Torres y no mucho más, y Nico Williams y nada más. La verdad es que Uruguay quedó eliminada de la Copa del Mundo y no se puede reprochar mucho porque no es simplemente la derrota contra España. Y como dije, España no fue mucho más que Uruguay, no es que lo pasó por encima para mí. Pero bueno, espero que les haya gustado este análisis y nos vemos en la próxima. Chao.